Jaime Torres Bodet fue secretario de Educación Pública entre 1943 y 1946. Promovió la campaña nacional contra el analfabetismo, creó el Instituto de Capacitación del Magisterio, organizó la Comisión Revisora de Planes y Programas, inició la Biblioteca Enciclopédica Popular, dirigió el valioso compendio México y la Cultura en 1946. Construyó numerosas escuelas y señaladamente la Escuela Normal para Maestros, la Escuela Normal Superior y el Conservatorio Nacional en la Ciudad de México. De 1958 a 1964 ocupó por segunda ocasión el cargo de secretario de Educación Pública. Durante este periodo inició un plan de 11 años para resolver el problema de la educación primaria en el país. Fundó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y promovió la construcción del Museo Nacional de Antropología, del Museo de Arte Moderno, así como la organización y adaptación de los de arte virreinal y de pintura colonial. También dio auge al Programa Nacional de Construcción de Escuelas. Creó, además, los primeros 30 centros de capacitación para trabajo industrial, que fueron un importante impulso para la formación profesional en México. Pues muy buenas tardes, nos encontramos aquí con la maestra Alicia Fonseca. Ella es profesora de la escuela primaria de la localidad de Señor, y pues aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es el plan de 11 años de Jaime Torres Bodet, que se impulsó en el gobierno de Adolfo López. Muy buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Si se puede presentar, contarnos un poco de su trayectoria. Claro, mi nombre es Bertalicia Fonseca Buitrón. Voy a cumplir 25 años de servicio. He trabajado, a excepción de 3 meses cuando recién egresé, he trabajado prácticamente todos mis años en comunidades rurales, en diferentes partes del estado. Inicié en la zona sur, por el Bacalar, y pues ahora estamos por acá en la zona centro, trabajando en la comunidad del Señor. Ya voy para 7 años trabajando ahí. Ok, muy bien, maestra. ¿Qué nos puede mencionar acerca del plan de 11 años? ¿Usted tiene conocimiento acerca del plan de 11 años de Jaime Torres Bodet? Pues el plan de 11 años, lo que quería realmente, que siempre era combatir el rezago educativo, ¿no? Él buscaba estrategias para que no se notara, para que la educación llegara a más individuos, a más personas, que no fuera solamente para unos cuantos, sino que todos tuvieran la posibilidad de adquirir una educación. Y se le llama plan de 11 años porque él pensaba o pretendía que en esos 11 años de estudio una persona estuviera suficientemente capacitada para enfrentarse en lo laboral, ¿no? O en su caso, pues seguir profesionalizándose. Es que al final de cuentas era su meta. Mi nombre es José Felipe Piña Pedraza, soy licenciado en Administración de Empresas y soy maestro de una escuela telesecundaria de la comunidad de Tavi. Hablar del plan de 11 años que emite la Secretaría de Educación a cargo del profesor licenciado José Jaime Torres Bodet fue un plan creado para el rezago educativo, pero no tanto un rezago educativo en el cual existía en México por la falta de educación, sino porque las comunidades más alejadas de la ciudad no tenían esas escuelas para implementar y dar clases, sobre todo en la educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria. Al inicio de este programa o de este plan de estudios fue generado para todas aquellas comunidades alejanas de toda la ciudad y se inicia en primarias, en educación primaria. Esto se da en el año de 1959, ¿sí? Y la intención, ¿sí?, era recuperar una educación en México, que todos tengan
una educación en general, sobre todo la básica, ¿sí? Al igual este plan de los 11 años, no solo crea la educación, crea igual programas de nivelación en base a la educación básica, que es primarias y secundarias, ¿sí? De allá igual este mismo programa en un apartado genera donde a los jóvenes se les otorga gratuitamente sus libros. Esa es la otra parte beneficiosa de este programa de 11 años. Es un programa que llevó en esa época, ¿sí?, implementar una educación a un nivel básico para todos los niños y niñas de la Ciudad de México, del país de México, y que tengan sus útiles gratuitos, porque en esa época igual existía la compra de útiles escolares, de libros, libretas, pero este programa ya les quitaba un peso a las demás familias, dándole sus propios libros a los niños. Y eso generó que se aumentara el sistema educativo, que aumentara a los docentes y empezaran a tener conocimientos básicos todos los niños y niñas de las diferentes regiones de México. Eso es lo que más podría hablarte de lo más importante que tiene este programa o este plan de estudios. Buenas tardes. En esta tarde tenemos la participación de un profesor de una primaria indígena que se encuentra actualmente laborando como director en la comunidad de Tabi. ¿Puede decir su nombre completo, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Florencio Cachichán, tengo 34 años en el Servicio de Educación Indígena, donde un grupo de alumnos hablan la maya y el español. Profe, ¿usted nos puede platicar acerca del plan de 11 años? Bueno, tengo entendido que en el plan 2000, plan de 11, ¿verdad? Plan de 11 años. De 11 años. En ese tiempo, en el año de 1959, el gobierno ya se estaba dando cuenta de las necesidades de la población por la necesidad educativa en el tiempo de Adolfo López Mateo, y en ese tiempo también como secretario general de Educación el profesor Jaime Torres Bodet. En ese tiempo ellos estaban muy interesados en la educación porque en ese tiempo había mucho analfabetismo. Y entonces el plan era proyectar más escuelas de educación pública, la contratación de maestros para erradicar lo que es la analfabeta. Y pues ellos tomaron la decisión de crear ese grupo de maestros y también solicitar el recurso económico para crear estas escuelas de las que estamos hablando y la contratación de maestros, con el objetivo de que pues en ese tiempo pues combatir lo que es la educación que estaba muy de baja calidad, vamos a decir, y había mucha necesidad. ¿Cree usted que los objetivos fueron adecuados para la época? Pues en ese tiempo muchas autoridades se dedicaron o se interesaron en una educación pública gratuita, que en la cual, como habíamos dicho en principio, la contratación de maestros, la construcción de escuelas, hasta en las comunidades más lejanas, y
Pues en ese tiempo sí funcionó atacar la gravedad de la educación que se estaba dando, pero no en su totalidad, porque en ese tiempo, como habíamos dicho en principio, estaban combatiendo lo que es la educación muy baja en nuestras comunidades y hasta tal vez hasta en las ciudades, y también lo que es tanto abandono escolar por parte de los alumnos. ¿Usted cree que los objetivos o el plan del plan de 12 años estaba adecuado a esa época? Pues no estaba muy adecuado, no. Ahí fue parte de lo que le hizo falta, ¿no? Creo que hizo falta como un estudio más o menos de cuáles eran las condiciones para de ahí adaptarse. Bueno, ya nos mencionó que los objetivos principales era buscar lo que es el rezago educativo en el cual se enfrentaba lo que era el país en ese tiempo, ¿no? ¿Qué estrategias se propusieron para combatir el rezago educativo? Pues una de sus principales estrategias de él fue pues crear más escuelas y a su vez pues contratar más docentes, ¿no? Para que pues hubiera precisamente eso, ¿no? Que se abarcara más espacio, que hubiera más centros de estudio, más escuelitas. Y otra de las cosas que él implementó fueron los libros de texto gratuitos. Implementó también el apoyo en desayunos escolares y dotación de ropa, de uniformes para los niños, ya que de una u otra manera pues se apoyara a la gente que no tenía o que no asistía en su momento a la escuela precisamente por esas condiciones. En su opinión, ¿qué impacto cree que tuvo? ¿Tuvo un impacto positivo? ¿Cuáles fueron las ventajas o desventajas de aplicar ese plan? Pues las ventajas fueron que sí, de una de otra manera sí se alcanzó pues cubrir un poco más, ¿no? Aunque pues también hubo sus desventajas porque siempre existía esa desigualdad social, ¿sí? Entonces, como él se abocó a invertir en infraestructura, en escuelas y en docentes, pero en su momento no todos los docentes tenían la suficiente capacitación para poder impartir, entonces de una u otra manera ahí también se dio ese detalle, ¿no? Porque pues hubo tanta necesidad de maestros que se empezó a contratar gente que no estaba realmente capacitada, pero pues el impacto sí fue bueno porque hubo más, se cubrió más que antes, hubo más cobertura en comunidades, o sea, en general la gente sí se logró, por lo menos que iniciaran o entraran a un estudio. Okay. ¿Qué papel jugó este plan en la formación de los docentes? Pues creo que el plan fue precisamente ese, ¿no? Fue como un reto, como todos los planes que se lanzan, porque pues los hacía, ¿te puedo explicar? Pues que se capacitaran, precisamente por eso, ¿no? Que ellos buscaran cubrir más, ya tenían ahora sí que las herramientas, que eran en este caso los libros de texto. Entonces sí fue un reto para los docentes que ya estaban y lógicamente para los que se integraron, pues implementar como todos los planes, ¿no? En un principio pues siempre te topas con muchas cosas, con muchas trabas, pero pues poco a poco se fue desarrollando. ¿Nos puede decir cómo buscaba el plan aumentar la cobertura educativa en México? Pues ellos buscaban la forma de gestionar más recursos para ello, porque pues se necesitaba de una educación muy necesaria, en la cual pues antiguamente solamente los que tenían dinero son los que sus hijos estudiaban. Ahora no, pues ya se consideró también lo que es la igualdad de género en la educación, aceptando niños, niñas en la educación y respetando la igualdad de género. ¿Qué papel jugó la formación de maestros dentro del plan? Pues ellos fueron la clave importante para erradicar lo que es la baja
educación, el ausentismo de alumnos. Y pues sí, funcionó bastante porque pues todo fue gratuito, los libros se distribuían de manera gratuita, maestros indígenas fueron contratados, ellos fueron enviados a las comunidades más lejanas, y de allá también pues donde no había, no sé si en ese tiempo pues había CONAFE. ¿Cómo se abordó la construcción de escuelas y distribución de materiales educativos? Pues llevó mucho tiempo, es un trabajo, es una labor muy grande en la cual pues gracias a nuestras autoridades que en ese tiempo pues eran más leales y pues sí se logró un gran avance en tener un espacio, una institución para con nuestros niños. Profe, ¿usted considera que el modelo educativo actual debería retomar alguna idea del plan de 11 años? Pues yo veo que sí, porque pues yo desde mis 34 años de servicio hemos experimentado diferentes tipos de planes de estudio en la cual veo que es el mismo plan que tenemos desde ese tiempo hasta el actual. Solo que pues también nosotros respetamos la modernidad, tenemos que adecuar nuestro trabajo de acuerdo a cómo va evolucionando la vida. Y entonces es muy necesario también abordar temas o los propósitos antiguos del plan, es muy necesario, porque pues actualmente solo lo que varía en lo que es la educación y el avance de la tecnología. ¿Usted considera que en esta época actual sería conveniente retomar ese plan? Pues sería hacer un estudio realmente, ¿no? de lo que funcionó y reestructurar lo que no funcionó, porque sí hay muchas partes buenas, como te digo, el hecho de lo que estamos sufriendo actualmente, ¿no? No hay plazas, ¿por qué no hay plazas? Porque no hay escuelas. Sabemos que hay la necesidad de más maestros. No, antes pues iba a las escuelas 15, 20 niños sin ningún problema, muy bien, pero ahora vemos la saturación, sobre todo en las grandes ciudades, como Carrillo Puerto. Nosotros, señor, es una comunidad, ¿no? Aunque se considera urbana, sigue siendo una comunidad. Tenemos grupos de 37, 38 alumnos. No es la misma atención. No es la misma atención. Entonces, la creación de una u otra manera, ¿no? de más instituciones y de capacitación para los maestros, lógicamente, ¿verdad? Sería una ayuda bastante. Profe, ¿usted cómo considera que el modelo educativo actual debería retomar alguna idea del plan de 11 años? El plan de 11 años con el plan de estudios actual, que se retome algo de allá, pues a final de cuentas podría darse en cuestión de, ¿cómo decirte? Ay, lo tenía en la cabeza, es de, no tanto de conocimiento, sino de implementación al plan de los 11 años con la actualidad. ¿Ya? En eso unificar y generaría una mejor educación. El plan era aprender, pero más que nada no era de comprensión, era de memorizar, ¿sí? En esa época los planes de estudios, tú no comprendías una lectura, sino te aprendías una lectura y la expresabas tal cual. O sea, si tenías una definición de algo, la tenías que dar tan real. Entonces, ¿qué es lo que cambiaría de este programa a la actualidad? Lo que cambiaría es implementar más que nada el conocimiento histórico que se dio en esa época en lo actual, porque se ha perdido lo que es historia, se ha perdido lo que es parte de la geografía, ¿sí? La historia de México, la historia universal, o sea, se ha perdido esos planes y programas. Se dan, pero se dan como un anexo a. Sobre todo, si hablamos del nuevo programa de plan de estudios, donde tú haces proyectos, donde debes
te toca un proyecto de comprensión lectora, ¿sí? Utilizan la historia como un anexo de razonamiento, ¿sí? O un anexo de aprendizaje que vas a implementar para que el niño te pueda determinar o explicar esa parte de la historia, ¿sí? Combinado con otras materias, puede ser con geografía, porque si vas a hablar de Guadalajara, puedes implementar la capital, o también puedes hablar de áreas geográficas, de allá implementas matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que haría de ese plan de estudios? Es ingresar la importancia cívica a la actualidad. Eso es lo que yo implementaría, porque se ha perdido. Okay. ¿Qué similitudes encuentra usted del plan de 11 años con la nueva escuela mexicana? Pues la nueva escuela mexicana es como retomar muchas cosas que hemos venido aplicando algunos docentes, pero ahora sí que de manera empírica o de manera cada quien, ¿no? Pero son cosas que ya se trabajaban, que ya se habían planteado, se plantearon en otros planes, pero no se aterrizaban porque no había esa de decir así lo debes de hacer, ¿no? O sea, te daban en libre albedrío y tú decidías cómo trabajar. Ahora la nueva escuela mexicana pues se enfoca más. Entonces, de una u otra manera, por llamarlo así, como muchos lo sienten, te obligan a hacerlo. Pero son cosas que ya debíamos venir a hacer. De años atrás ya se debía venir trabajando de esa manera. Ok, en el plan antiguo, en el que salió, el maestro era el que guiaba al alumno. Ahora estamos por entendido que lo que busca es un acompañamiento. Sí. ¿En qué consiste el acompañamiento? Pues tú primero que nada tienes que tomar muy en cuenta al niño, ¿ah? Lógicamente el medio en el que se desarrolla y a veces incluso su temperamento o sus emociones en el día, ¿no? Tú a veces llegas con un plan y ya lo llevas trazado, pero llegas y hay algo que motiva o desmotiva al niño, entonces tú tienes también que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, el ir a acompañando al niño es dejarlo, o sea, no dejarlo hacer lo que sea, ¿no? Pero sí dejarlo que él se desenvuelva, que él sea un poquito más independiente, ¿no? Y en su momento, lógicamente, pues, si hay alguna falla, pues no le vas a decir que está mal, ¿no? Pero sí guiarlo hacia el objetivo, pero sí dándoles a ellos un poquito más de apertura para tratar de encontrar ellos mismos su propia. En la nueva escuela mexicana se ven aplicando igual parte de lo que es el plan de 11 años, ¿o no? Sí, en parte sí. En parte sí. Okay. Ustedes como profesores frente al grupo, ¿cuál es la problemática a la que se encuentran en la actualidad con este nuevo modelo de educación? Pues la primera problemática son los libros de texto. No, o sea, están bien, pero los papás estaban muy acostumbrados entonces, como estamos apenas iniciando, el primer reto fue precisamente que el papá se olvide de ese español, de ese matemáticas, como ellos aprendieron. Sobre todo, por ejemplo, los maestros de primero y segundo tienen un gran reto, porque tienes que trabajar con los libros, pero el papá te exige que el niño aprenda a leer y aprenda a escribir. Entonces tú tienes que pues mediar y buscar la situación y más que nada hacerle entender al papá que a través de eso, el trabajo que tú realizas con los libros, el niño también va a aprender ya a leer y escribir, no como ellos aprendieron, no como ellos los educaron, pero sí a final de cuentas el objetivo es el mismo, que el niño aprenda. Pero como los papás no lo ven, o sea, no ven los números plasmados como antes que venían las operaciones, los problemas matemáticos para resolver, las lecturas para escribir, para copiar, entonces sí lo sienten ellos un poquito. Entonces más que nada la problemática es con los padres de familia, porque de una u otra manera los alumnos pues se van adaptando a lo que tú trabajes con ellos. Ok, aquí en el de la nueva escuela mexicana se habla mucho sobre la contextualización, cosa que en el plan de 11 años no había. No había. No. Podemos considerar que esa es una de las problemáticas,
o por el cual no se llevó a, tuvo gran real. Fue una de las desventajas, vamos a llamarle así, del plan de 11 años, ¿no? O sea, por eso te decía yo que si se llegara a retomar, pues eso es precisamente lo que habría que analizar, ¿no? ¿Qué es lo que no funcionó para, o para sustituirlo o para mejorarlo? Pero pues a lo mejor sí podríamos tomar algunas cuestiones. En el tiempo que usted lleva o que ha conocido acerca mientras usted cursaba su carrera, podemos decir que el plan de 11 años solamente se ha ido adecuando a los diferentes programas que se han ido modificando hasta llegar con la Así es. americana, ¿no? Así es. Ahora, veamos, para usted era más cómodo trabajar con el programa anterior, con el programa actual, o tomar parte de lo que es Torres Bodet, porque me imagino que igual ustedes tienen trabajan con cierto modelo de Jaime Torres. Sí, pues no, venimos de allá para acá, ¿no? Entonces sí, de una u otra manera sí retomamos ciertas cuestiones que ya no, quizás no las plasmas en tu planeación o no las esto, pero sí te apoyas de eso, ¿no? De algunas estrategias, porque pues como te digo, ahorita como todo viene ya de diferente contexto, entonces de una u otra manera sí tienes que retroceder, ¿sí? Para apoyarte, para ver, bueno, cómo se hace esto, esto me puede servir, y de una u otra manera te vas apoyando de los planes, porque bien sabemos que todos los planes pues son reestructura, el plan actual es una reestructura del anterior y así sucesivamente, ¿no? Los planes van creándose al darte cuenta que algo ya no está funcionando en un plan, o en un método, entonces pues se busca la manera de mejorarlo, ¿sí? Y es cuando se implementa uno nuevo. Soy la maestra Marina de Jesús Canché, pues un gusto recibir esta entrevista y esperando que la aportación que pueda brindar les sea de gran utilidad para su documental. Haciendo una remembranza del plan 2011, puedo de manera general, no te puedo precisar tal cual, pues el trabajo en el caso del nivel preescolar era por áreas, era un trabajo por áreas. Es un trabajo en el cual te enfocabas con los niños a realizar también parte de lo que se está haciendo ahorita, pero de manera diferente. Por ejemplo, trabajabas los proyectos con los niños de preescolar, en los cuales tú podías llevar a cabo en base a un interés, a una pregunta, algún suceso. Lo podías tú desarrollar con ellos y lo podías trabajar en base a esas áreas. Sí fue un programa que también tuvo sus puntos favorables para trabajar en los niños. De alguna manera era diferente porque era un poco más individualista en ese sentido el trabajo. Ahora, en el nuevo programa que tenemos, lo que se busca es un trabajo en el cual al niño tú le permitas que ya no lo vas a conducir hacia un aprendizaje como tal, como era antes, aprendizajes esperados, y que tú también tenías que trabajar a que el niño lograra ese aprendizaje. En la nueva escuela mexicana tú tienes que lograr que las condiciones de lo que se vaya a llevar a cabo le permitan al niño poder realizar su propia evaluación de su conocimiento, su propia reflexión y análisis en lo que no logró, y a la vez que le permita desarrollar ese pensamiento crítico. En la nueva escuela mexicana se habla mucho del pensamiento crítico. Y bueno, realizar un pensamiento crítico es la parte en la que tú como niño o como ser humano haces ese de aprender, en el que a través de lo que tú vas viviendo puedas lograr llegar a un conocimiento. Sí se induce de alguna manera, pero tú ya no induces al niño a, por ejemplo, a que lleve a cabo una reflexión, por ejemplo, una operación matemática sencilla, no, sino que tú creas las condiciones para que el niño pueda llevar a cabo este proceso. En la nueva escuela mexicana tienen otras metodologías, otra forma de trabajar, otras estrategias didácticas, y que ahorita, por ejemplo, tienen como parte de eso las modalidades que también se están trabajando, que son varias modalidades, que de alguna manera es la recopilación de muchas modalidades que se han trabajado durante otros programas, como el de centro de interés, como el programa, los proyectos, los rincones. Entonces es muy diferente.
ahorita. Al final, en mi experiencia, lo que yo puedo participar para contribuir para ustedes que están buscando de alguna forma poder también ser los servidores de la educación, es que independientemente del programa o de la metodología que tú lleves a cabo o de la estrategia educativa que tú implementes, lo más importante en todo trabajo y más en el educativo es que tú le permitas al niño poder explorar. Tú le permitas al niño que sea su propia curiosidad que le permita conducirse, que tú puedas respetar esos ritmos de aprendizaje, que tú puedas respetar su forma de poder interactuar. Ya no podemos seguir teniendo a los niños, que eso es lo que tenemos que tener más que claro, de una manera estereotipada en la que todos deben hacer lo mismo. Ya no lo podemos llevar a hacer de esa manera, ni tampoco podemos lograr llevar esa educación en la que tú como docente lo diriges y el otro niño solo es el espectador que recibe el conocimiento. Ahorita no, tú tienes que permitir que el niño lleve a cabo ese proceso y tú solamente brindar esas condiciones y ser ese acompañamiento. Ejemplo, a los trabajos gráficos, anteriormente en el programa del PEP 2011 era algo como generalizado con los niños. Ahorita no requieres de llevar tantos trabajos gráficos. De hecho, lo que más se busca es que el niño interactúe con más elementos y que él pueda lograr ir descubriendo las respuestas de sus propias interrogantes. Me gusta este nuevo programa, sí, tiene sus lados positivos, porque me permite explorar con los niños de manera conjunta, cuando por ejemplo elaboramos experimentos, cuando por ejemplo estamos en la búsqueda de alguna respuesta a sus preguntas. Me permite por ejemplo volver a disfrutar de este trabajo sin que tengas que responder de alguna manera a algún sistema burocrático. Sí tenemos ciertas cosas que cumplir, como lograr que los niños logren esas competencias, lograr que los niños realmente destaquen dentro de su desarrollo, pero lo más importante es que lo disfruten. Al menos yo puedo como educadora decir que el niño que disfruta el día de trabajo y que se va con un recuerdo de lo que esa mañana trabajó, de lo que interactuó con sus compañeros, esa es una enseñanza muy importante. En lo personal, me gusta el programa, el nuevo programa que se está trabajando. No ha sido algo claro, de verdad tengo que reconocer que tiene la parte en la que llega de una manera en la que no es muy clara cómo lo vamos a desempeñar, pero pues como buen docente, al mismo momento de que lo vas conociendo, por ejemplo el libro de recetas para maestros, estar inmersa en cómo ir conociendo, el darte la oportunidad como docente de aprender, no dejar de aprender, sino de seguir aprendiendo y de que tú puedas trabajar con las nuevas modalidades que al final no son nuevas, pero que de alguna manera vienen con otros criterios y que tú como docente te permites ir manejándolas, que las vayas conociendo, te permite también hacer dinámico tu trabajo. Esa es la parte más importante, que lo hagas, sobre todo que los niños ahorita están en un ritmo como más acelerado de trabajo. El niño de preescolar ya no llega, nunca ha llegado, de hecho un niño nunca llega al salón sin saber nada, siempre llega, pero ahorita el niño tiene muchos estimulantes a su alrededor, desde las redes sociales, desde el tipo de familia con el que convive, el contexto familiar, el lugar de donde viene, las personas que lo rodean. Entonces el niño recibe demasiados estímulos que cuando llega al salón es un niño que muchas de las cosas no es que las conozca, pero las ha experimentado. Entonces tú tienes que ser un docente capaz de poder lograr que motive tu clase a que él quiera seguir aprendiendo, a que él quiera seguir asistiendo, a que le interese lo que tú vas a trabajar con él y que se involucre sin que tengas miedo a correr los riesgos, a desafiarte como maestro, a que tú puedas en un momento dado, prefiero en preescolar que manejemos pintura y tú tengas ese temor de cómo van a terminar los niños con la pintura. Entonces tú es un desafío. Para los otros los educadores a veces ese es un desafío. Cuando trabajas, por ejemplo, operaciones lógico-matemáticas con ellos,
donde puedes utilizar todo tipo de materiales, desde los materiales más sencillos, sin tener que hacer unas grandes modificaciones. Por ejemplo, no tienes que comprar tanto material, pero sí puedes hacer que ese poco material que tú tengas te sirva realmente para trabajar. Entonces, yo en lo personal, te puedo decir que en el PEP 2011 era un programa que pues te daba ciertas oportunidades de trabajo, pero de alguna manera venía más individualizado. O sea, lograr, por ejemplo, otra de las cosas que te puedo señalar, se pedía mucho que lograras la parte de los aprendizajes de leer y escribir del niño, no tanto de leer, de la parte, ¿cómo se llama esa parte? Las matemáticas, pero no es leer y escribir, estoy ahorita errónea en esta respuesta que te estoy dando. Pero era la parte, más que lectora, era como la parte de español, no encuentro ahorita la palabra adecuada. No, era una parte que te pedía mucho el sistema, lo que era trabajar matemáticas y el otro como hablar de español, pero no específicamente en el caso de preescolar como leer y escribir. Tiene su parte, el nombre que ahorita no lo tengo. En este no, te pide que tú explores todas las áreas de los niños. O sea, te solicita, no te exige, te solicita que tú trabajes todas las competencias de los niños, que tú logres trabajar todos esos contenidos en la mayoría que tú puedas ir de manera transversal. Esa sería mi aportación para ustedes. Un punto más, acerca de los programas educativos que han venido, bueno, los programas de apoyo que han venido surgiendo a lo largo de esta historia, ¿nos podría contar cuál es su punto de vista sobre, por ejemplo, la aportación de libros gratuitos, sobre la comida hacia los niños? O sea, ¿cuál es su punto de vista? Ajá, ¿cuál es su punto de vista acerca de esos apoyos que se han ido implementando sobre cómo benefician o cómo van influyendo? Bueno, en el de texto gratuito te puedo decir que en el del 2011 hubo, en el 2013 hubo un libro que le llegó a preescolar muy funcional para trabajar en el de texto gratuito. Era bastante interactivo, era dinámico y era un material muy apropiado para el nivel preescolar. Después hubo un cambio, que llegaron un libro que pues, realmente no fue nada funcional, o sea, no fue algo que nos permitiera realmente llevar a cabo un trabajo educativo con los niños. En los que llegaron ahorita, que son los nuevos que están llegando, viene con sus con los campos formativos, el de lenguajes, lo he estado explorando, muy bonito libro, muy buenos contenidos de historia, el que es el de armar, que trae, por ejemplo, el del plato del buen comer, desde el segundo año que ya lo manejan, y que es interactivo, es de recortar y puedes armar las figuras. Y por ejemplo, si estamos viendo el tema de la vida saludable con los niños, pues ese sí es un apoyo que te permite. Trae el otro libro que es más bien donde trae muchas ilustraciones y el niño puede dibujar, puede escribir, puede rayar si es necesario. Y también yo considero, de hecho viene acompañado con un libro que ahorita no tengo el nombre a la mano, pero que le da seguimiento a cómo puedes ir tú manejando estos libros y también te da aportaciones sobre qué tipo o de qué manera puedes trabajar situaciones que te permiten llevar a cabo el manejo de los libros de texto. Considero que están tratando de cuidar, porque así lo miro. De hecho, tengo en cuenta, por lo que he escuchado y he leído, que estos nuevos libros fue como el recabar de varios maestros en el país que se dedicaron a aportar de qué manera se pueden elaborar y de qué manera se podían llevar a cabo. Desconozco, no tengo clara la información, pero sé que son varios maestros del país que dieron esa aportación de cómo. Ahora que es diferente, te vuelvo a decir, en el 2013 fue un buen libro. Después de eso llegaron libros que la verdad no fueron nada funcionales, y esos que abajan los campos formativos, pues sí, te permite tener un mayor número. Son 4 que te permiten lograr manejar los contenidos y los campos que tú consideras que debes trabajar con los niños, o que tú consideras que en base a esas experiencias o intereses de los niños, pues sí te permiten. La verdad son buenos libros. Ojalá y tengan la oportunidad de ir a alguna escuela para poderlos conocer, hojear y relacionarse con este material, porque es bueno, es muy buen material.
El plan de 11 años buscaba eliminar varias cosas, el rezago educativo, el analfabetismo. Vamos a iniciar hablando de Torres Bodet. Yo creo que fue uno de los personajes históricos que marcó una diferencia en el sistema educativo. Él no era un secretario de educación que... Uno de los personajes históricos más importantes de la educación y de la historia es Torres Bodet. Creo que él como personaje marcó un antes y un después, porque en su segunda administración como secretario de Educación, él hizo muchos cambios. La primera diferencia que observamos es que él no era un secretario de escritorio, él iba a las comunidades, iba a las escuelas más alejadas, porque la educación estaba centralizada en las ciudades más grandes. Y cuando sucede esto, él dice, pues no, no quiero que la educación se vuelva a centralizar. Se va a las comunidades más alejadas, se empieza a preguntar a los niños qué es lo que falta. Y como él ya tenía conocimiento de cómo estaba la educación en nuestro país, eh, se va a la UNICEF y regresa porque ve esta necesidad de esas problemáticas del rezago educativo, del analfabetismo, la deserción escolar, y la falta de infraestructura educativa. Es que él dice, no, pues vamos a hacer algo por la educación. Con este plan de 11 años, él propone erradicar el analfabetismo y a través de los libros de texto gratuito, que fue una herramienta muy útil en esa época porque eran visualmente muy atractivos, eran tenían textos que apoyaban al aprendizaje de la lectoescritura y tenía las herramientas básicas para la formación en ese momento de la educación, que en ese caso era obligatoria la primaria, el plan de 11 años y la nueva escuela mexicana. Obviamente hay semejanzas porque hay preocupaciones que hay latentes en la educación. Ya no hay un analfabetismo, o sea, ya hay una disminución del analfabetismo, pero la preocupación sigue siendo la educación. Y antes era solo la educación primaria, ahora es todo el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. En ambos se planea ampliar esa cobertura educativa y elevar la calidad de enseñanza. También hay que reconocer el papel del Estado en la educación. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro artículo tercero decía la obligatoriedad de la educación para todas las niñas y los niños, así como la educación debe ser laica y gratuita. La búsqueda de la equidad, porque en ambos planes buscan reducir las desigualdades en el acceso y la calidad de la educación. El plan de 11 años se enfocó en llevar primaria a todos los niños, mientras que la nueva escuela mexicana busca una equidad más integral, considerando algo muy importante, los contextos y las necesidades. Porque a pesar de que Torres Bodet haya ido a las comunidades, ya puedo de manera de conclusión, creo que es importante hablar sobre las semejanzas y las diferencias que hubieron dentro del plan de 11 años y también dentro del programa La Inclusión, para establecer primero esta parte final del video. Podemos hablar sobre las semejanzas y establecer algunas comparaciones con el plan de 11 años de Torres Bodet, también en comparación con lo que es la nueva escuela mexicana. Ambos son programas sexenales. La diferencia es de que el cambio de gobierno siempre va a afectar un programa o un plan que ya se tiene, porque el nuevo presidente tiene ideas a veces totalmente diferentes, las necesidades él las ve igual de manera diferentes y las prioridades también se vuelven diferentes. Por eso es de que una de las semejanzas es la preocupación por la expansión y mejora de la educación básica. Ambos planes surgieron en momentos donde existía una necesidad importante de ampliar la cobertura educativa y de mejorar la enseñanza de la calidad en nuestro país.
Ahora, por ejemplo, en el caso del plan de 11 años, hablamos de la educación primaria. Recordemos que en este momento era obligatoria la educación primaria. Ahora, la nueva escuela mexicana garantiza que la educación sea importante en todo nivel educativo, en este caso en el nivel básico, que es preescolar, primaria y secundaria. Ahora también hay que reconocer el papel del Estado en la educación. Sigue viendo la necesidad de mencionar que en el artículo 3 se menciona obligatoria la educación en todos los niveles y que la educación debe ser gratuita y laica. Entonces eso seguía estando presente en ambos programas. También había una búsqueda de equidad, tal vez en diferentes sentidos, pero también ambos planes buscaban reducir las desigualdades en el acceso y la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque en el plan de 11 años se enfocó en llevar primaria a todos los niños, mientras que en la nueva escuela mexicana busca una equidad más integral, considerando diversos contextos y necesidades. ¿Por qué? Aquí hay algo que se debe de remarcar, que Torres Bodet era el secretario de Educación en ese sexenio y que él, al ser este personaje histórico en la educación de nuestro país, siendo repitió en un segundo sexenio y ese donde ahí toma las preocupaciones de las niñas y los niños en el aspecto educativo. ¿Por qué? Porque no se centraba solo como un secretario de educación de escritorio, sino que él iba a las comunidades, veía los contextos, entendía lo que estaba sucediendo. Y creo que me atrevo a decir que hasta ese momento no se ha visto esa necesidad de contextualizar, de ver lo que está sucediendo en la realidad. Hay semejanzas porque se habla de una contextualización, pero ya viene desde el aspecto docente, desde el aspecto de yo docente, me atrevo a ver cuál es la realidad que estoy enfrentando. En ese momento, como lo vemos en los libros, en la primera edición de los libros de texto entró esta necesidad de acabar con el analfabetismo. Entonces, si revisamos, vemos que hay una sección para hablar sobre el aprendizaje de la lectoescritura, de cómo el niño va aprendiendo a leer. Son lecturas que vuelven atractivas porque encontramos que los dibujos y la manera en la que estaban diseñados ayudaba para el aprendizaje. Actualmente los libros de texto ya no vienen contextualizados, ya no vienen con esta mira de entender qué estaba sucediendo en las comunidades de nuestro país, en los lugares más alejados del centro, porque en ambos sexenios, en ambos planes de trabajo, vemos que la educación estaba centralizada y sigue siendo centralizada. ¿Por qué? Porque vemos que en las zonas alejadas todavía no se cuenta a veces con la infraestructura de salones, de mobiliario, de material didáctico y hasta de docentes preparados para poder continuar con la educación. Y también hay aquí un punto muy importante de una semejanza, que es la importancia de la formación docente. Ambos planes reconocen la necesidad de contar con maestros bien preparados. En el sexenio que estuvo Torres Bodet como secretario de Educación, vemos que las escuelas normales juegan un papel muy importante en esta parte de la preparación docente, porque ya no se preparaba al docente como para el entorno urbano, sino también como en el entorno rural. Es por eso que están las escuelas normales indigenistas. Ahora, en esta parte también, con la nueva escuela mexicana, también realiza la formación continua y el desarrollo profesional docente con cursos y capacitaciones donde el docente puede seguir capacitándose para desarrollar ya sea nuevas habilidades o aprendizajes. Y pues esos enfoques sexenales, creo que es muy importante mencionar que realmente favorecieron mucho a la educación en nuestro país. Vemos que en el plan de 11 años sí ayudó. Creo que si el plan hubiera llegado a concretarse, creo que si hubiéramos visto una mejoría que necesitaba nuestro país.
Recordemos que en post-revoluciones, o sea, terminando la Revolución Mexicana, en esta época post-revolución, vemos que el analfabetismo era un problema que todos los presidentes querían erradicar. ¿Por qué? Porque se veía, la gente no sabía leer. Entonces, con este plan de 11 años, sí, al concretarse esta primera fase, porque vamos a llamarla fase, ya que sí tuvo la mayor parte del sexenio de ese presidente, es que vemos que sí hubo un avance, no se erradicó, pero sí hubieron menos porcentajes de niños y niñas que no sabían leer. Entonces ya había gente que estaba capacitada para enseñar, y es que también se crean otros programas que favorecieron la educación en nuestro país. Ahora, diferencias, creo que podemos hablar de muchas diferencias entre ambos programas, eh, que como ya lo mencioné, que el plan de 11 años, sí su objetivo era erradicar el analfabetismo. En cambio, la nueva escuela mexicana busca una formación integral en los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque el enfoque está dirigido al pensamiento crítico, a los valores, a las habilidades socioemocionales y demás. Entonces, a partir de ahí sí vemos como que esas diferencias. El nivel educativo también, el plan de 11 años solo se basa en educación primaria. En cambio, la nueva escuela mexicana se basa en todo este panorama de la educación básica y el enfoque pedagógico. El plan de 11 años está enfocado principalmente en la transmisión de conocimiento. Y ahora en la nueva escuela mexicana busca un enfoque pedagógico más activo, donde el alumno sea participativo, donde esté situado y contextualizado. Tal vez sí vemos esta diferencia porque obviamente el docente quería abarcar en ciertas áreas, pero ahora está enfocado en que el docente debe de contextualizar los contenidos en los cuales él o ella va a enseñar. El currículo docente también en el momento del plan de 11 años era más rígido y uniforme, y en la nueva escuela mexicana se propone un currículo más flexible, diversificado y adaptado a los contextos en el que vive el niño o la niña. Creo que para finalizar puedo mencionar que el plan de 11 años entró en una etapa donde nuestro país tenía esa necesidad latente del analfabetismo. Y creo que si se hubiera concretado ese plan, sí hubiéramos visto un gran avance en la educación para las niñas y los niños. Y ahora con la nueva escuela mexicana, pues todavía no podemos decir que está finalizado. Lo estamos viendo, lo estamos analizando aún cuáles son las ventajas y desventajas de ese plan, pero el hecho de que esté contextualizado, el hecho de que el docente se preocupe más por ver el entorno del niño en el que está aprendiendo, creo que es importante y valioso para la educación en nuestro país, sin dejar obviamente de lado esas ciencias que se deben de ver como básicas, ¿no? Porque aún así se sigue viendo el pensamiento matemático, la literatura, el español y todas esas áreas que deben de comprenderse en la educación básica. Y